Es en esta época en la que vemos muchos vídeos hablando sobre los mejores del 2022, los mejores juegos, los mejores teléfonos, los mejores gadgets, pero nadie habla sobre los peores. Así que lo haré yo. Y atención, que esto es tan solo mi opinión personal. Y en muchos casos, pues, el producto puede ser bueno, pero quizás el precio o las jugadas de marketing fueron lo que no me gustó. Voy a empezar en grande hablando sobre el iPhone 14. Que de por sí, pues, no es que sea un mal teléfono, pero comparándolo con el iPhone 13, casi que no compensa la diferencia. Y más cuando te das cuenta que en Europa le han aumentado el precio 100 euros, aún sabiendo que es prácticamente lo mismo que el iPhone 13. Esto es innovación. El segundo producto de Apple que tampoco debería existir es el nuevo iPad barato, que es un poco mejor que el de novena generación, aunque cuesta 200 euros más para la versión de 64 GB. Y si te vas a por la otra, más te vale comprar el iPad Air. Y no sé si te has fijado, pero con esto Apple tiene un iPad para cada gama y en cada una de ellas intenta siempre que te pilles el de la gama superior, que es más caro, pero quizás compensa un poco mejor. Y es por esa misma razón también que ha aumentado el precio del iPad de novena generación. El que ya existía y que costaba 379 euros, ahora pasó a 429. Pero nada cambió. Las mismas specs, solo que el precio es un poco más caro, como que, hombre, para que no te resulte tan atractivo. Pero el producto de Apple que sí es malo es el Studio Display. Este monitor de 27 pulgadas cuesta 1.700 euros. Su cable no se puede extraer, su soporte no es ajustable, los altavoces presentan problemas y su webcam apesta. En los anteriores productos criticábamos pues las decisiones de la marca, pero este es malo y es por eso que está en esta lista. Pero cambiemos de empresa y veamos algunos móviles Android. Para esta categoría pensé en algunos candidatos, como el sobrevalorado Nothing Phone, el Galaxy A53 que es peor que el A52s, pero terminé por elegir el Redmi Note 11. Este es un teléfono que yo mismo analicé este año 2 veces, pero que por alguna razón se sigue recomendando un montón. Tanto que ganó el premio del mejor gama de entrada en los premios Chataka. ¿Cómo? Pues ni idea. Mi principal crítica de este teléfono es que su sensor de proximidad no funciona, su rendimiento es pésimo de una forma general y las cámaras tampoco están a la par. Sé que es un móvil barato y no le podemos pedir mucho, pero en algunos casos es peor que el Redmi Note 10, su antecesor. Y te recuerdo también que el Poco X3 Pro se lanzó por menos de 200 euros en AliExpress. Es como si Xiaomi no supiera ponerle el precio correcto a sus productos, algo que también sucedió con la Mi Band 7. Una pulsera que dio el salto en su pantalla, pero también en el tamaño de su batería, aunque luego se lanzó al mercado por 60 euros. Lo que fue un poco raro para mí porque teníamos la Redmi Smart Band Pro que hacía lo mismo o era mejor en algunos apartados por 20 euros menos. En fin, cosas de Xiaomi. Ya en el mundillo de los PCs, creo que la empresa que se ganó el derecho de estar en esta lista fue Nvidia, con su presentación de las RTX 4080, que si no lo recuerdas, pues tenía dos versiones, que se diferenciaban mucho más que por tan solo la memoria. Tanto que la de 16 GB era 30% más potente. Muchos criticaron esta posición, se hicieron vídeos, memes, tanto que Nvidia se vio forzada a cancelar pues el lanzamiento de la 4080 12 GB y en breve pues la va a volver a relanzar pero con otro nombre, como si fuese la 4070 Ti. Y después de todo esto pensarías que Nvidia había aprendido su error y nunca lo haría de nuevo, ¿verdad? Pero te equivocas, porque semanas después lanzaron la RTX 3060 de 8 GB, que encuentras a un precio superior que la de 12 GB, que es la que teníamos siempre, y como puedes ver, pues te dará peores resultados. Y es por esto que no te puedes fiar en las presentaciones de los fabricantes y ni siquiera en los productos que ves en las tiendas porque pueden tener el mismo nombre pero darte resultados distintos. Pero bueno, este ha sido mi top desastres del 2022.
Seguramente me esté olvidando de alguno, pero tú mismo puedes dejar un comentario con la pieza de tecnología que más te ha decepcionado este año y yo te responderé. Pero bueno, nos vemos en el próximo. Chao, chao.